La custodia de los hijos, la guarda, tiene un efecto psicológico, tiene un efecto social, tiene un efecto jurídico. ¿Qué es la custodia? ¿Qué es la patria potestad? Estamos hablando de lo mismo. Esto y muchas interrogantes en esta noche vamos a abordar y quiero darles la bienvenida a su programa Hechos y Derechos que transmite la televisora Público y Privado. Participe con nosotros mediante un mensaje, un comentario, una pregunta. Tenemos que sacar el mejor provecho de manera tal que todos salgamos beneficiados de esta entrevista. El propósito del programa es una entrevista, el propósito del programa es transmitir el conocimiento de manera sencilla, práctica, de manera tal que le proporcionemos las herramientas para su diario vivir y por supuesto para una mejor toma de decisiones. Así que en esta ocasión hemos titulado el programa La custodia de los hijos ante los tribunales. Y para este tema, desde luego tenemos una experta en el estudio y es la licenciada Ana María Guadalupe García Caballeros. Abogada, bienvenida. Gracias por la invitación. Nos da gusto tenerla con nosotros para que ustedes tengan una idea de la hoja de vida de nuestra abogada. Voy a ser breve, así sencillo. Ella fue magistrada de aquel entonces de la Sala Superior del Poder Judicial del Estado, 17 años de carrera judicial, así que experta en el tema y por supuesto vamos a salir beneficiados todos nosotros. Abogada, vamos a empezar con una pregunta muy sencilla. Quiero empezar interrogándole, ¿qué es la guarda, qué es la custodia, qué es la patria potestad? Bueno, la patria potestad es el ejercicio que tienen los padres sobre los hijos, deberes y obligaciones. No solo es ver qué religión van a tener, qué alimentarlos, a qué escuela van a ir, va completo. Y esa la ejercen los padres y muy raras veces la pierden, salvo que hayan casos muy graves. Mientras que la custodia va implícita también en cierta parte porque es la tenencia material que tienen los padres sobre los hijos. En ocasiones extraordinarias, no solo los padres, pueden ser los abuelos cuando mueren los padres, cuando están privados de su libertad o X situaciones. También ellos pueden ejercer la patria potestad de los hijos. Entonces, no debemos confundir. Para efectos de nuestra entrevista no vamos a hablar de patria potestad, naturalmente vamos a hablar de la custodia de los hijos, ¿ok? Nos explicaba entonces que la patria potestad es ese ejercicio pleno que tienen los padres sobre los hijos, ¿no? Naturalmente, el padre que tiene, él debe decidir, como usted explicaba, qué religión deben tener, la escuela a las que van a ir, creo que incluye esto, la hora de entrada de los hijos a casa, algunos gustos que puedan tener los hijos y que a la apreciación de los padres no sea correcto, ¿no? Todas las reglas que hay en la casa, desde si arreglas tu cama, de si usas el cabello largo, corto, si levantas tu plato, o sea, todo. Eso incluye la patria potestad. La patria potestad. Muy bien, hablando de la custodia, yo quiero preguntarle, iniciando esta entrevista, para decirle, ¿los hijos pueden decidir en quién quedará el cuidado de ellos? Pues lo ideal sería que cuando hay conflictos entre los padres, la decisión la tomaran ellos como adultos, porque un niño no puede decidir realmente con quién quiere ir, porque podría haber una deslealtad. El niño lo puede percibir así. Sin embargo, nuestro código habla que los niños menores de 7 años deben permanecer preponderantemente con la madre. Lo que en nuestro código está un poco obsoleto porque la Suprema Corte ha decidido que hay igualdad en el género masculino y femenino. Pero debemos tomar en cuenta que nuestro Código Civil se creó en un momento donde la mujer se dedicaba exclusivamente al hogar y era el varón quien proveía de los alimentos. Entonces, ahora, desde el siglo pasado, pues ya las mujeres trabajan, salen de casa y etcétera, y ahora pues los padres ya son modernos, cambian pañales, hacen mamilas, llevan a los hijos a la guardería, a la escuela, peinan, etcétera. Todo, o sea, ya los papeles están, pues, si no invertidos, combinados, ¿no? Ya no,
yo ya no escucho eso de que eres mandilón, ¿no? O sea, ya lo vemos como que, pues qué bueno, es un varón que ayuda a la casa, que comparte, que lleva a los hijos, que hace tareas, etcétera. Entonces, oiga, o sea que ya el hombre que quiera negar que ayude en la casa ya está mintiendo, ¿eh? Sí, ya, ya son de sus obligaciones. Oiga, abogada, entonces nos decía hace rato que los hijos hasta los 7 años, quien de acuerdo al Código Civil, pero nos mencionaba que ha quedado obsoleto, deben quedar al cuidado de la mamá. Y nos explicaba la razón histórica que tenía esto. Sin embargo, ya el juez, si los padres no deciden, el juez debe de tomar en cuenta muchas cosas para que un menor de menos de 7 años pudiese quedar bajo la custodia del padre, porque puede haber una causa, no sé, se me ocurre, a lo mejor la madre trabaja en una cantina, trabaja en un lugar donde se hacen cuestiones químicas peligrosas y que tenga que llevar al menor ahí, o que en su misma casa trabaje en ese rubro y ocasionaría un peligro en el menor. O sea, el juez, para que pueda llegar a decidir con quién debe quedar el menor, debe de tomar en cuenta muchas cuestiones. La cuestión emocional del menor, cómo han vivido, el nivel de vida que han llevado, etcétera, etcétera. Pero regularmente se cree que es con la madre, ¿no? Pero no es una cuestión que así deba de ser. Debo confirmar su criterio, entonces, abogada. El hecho por ser mujer y que el hijo tenga, digamos, 6 años, esto no garantiza que la guardia y custodia forzosamente debe quedar en la mamá. Claro, no. Tiene que haber muchas circunstancias para que pueda quedar con el padre. Aquí más bien diremos que la custodia, en el momento que la tenga que decidir un juez, va a ser donde el menor esté mejor emocionalmente, intelectualmente. Ahí es donde el menor debe de estar. O sea, no donde esté la madre, no. Y el padre tampoco, no confundamos que porque el padre tiene muchas posibilidades económicas, el menor debe estar con el padre. No, esa tampoco es una razón para que quede con el padre. O sea, abogada, que la custodia inicial o la custodia de un juicio, la garantía de un juicio, no lo tiene ni asegurado ni el papá ni la mamá. No. Okay. Tenemos que ventilarlo en el proceso, que lo ideal sería que nosotros como padres lo decidiéramos, pero si no podemos, tenemos que llegar a los tribunales. Ahora, la petición de los hijos o el hecho que los hijos decidan con quién ir con papá y mamá, y usted nos explicaba al principio que eso también puede generar pues una especie de favoritismos, ¿no? Ahora sí que el que no fue elegido se sienta, o así que se sienta, que tenga ese resentimiento con los hijos. Pero mi pregunta es, cuando se decide la custodia de los hijos, el juez llama a los menores y hay un cuestionamiento para que estos decidan sobre en quién van al cuidado. Los menores mayores de 7 años pueden ocurrir ante los tribunales en los procesos de divorcio, de custodia, etcétera. Y previamente a que entren a dialogar con la juez, pasan a una entrevista con la psicóloga para ver si el niño está en condiciones de poder dialogar y que no se le vaya a afectar sus emociones el llegar a un tribunal. Eso es muy importante. Porque desafortunadamente, abogada, voy a mencionar la palabra, no sé si haya cabida mi expresión, los hijos de pronto se convierten en rehenes de un conflicto de 2 personas. Sí, pareciera que cada papá lo agarra de un pie y lo están estirando, ¿no? Aquí también hemos hablado mucho, en algunos tribunales se habla de la alienación parental, que el padre no custodio no ve a su hijo y el padre o madre custodia le dice al hijo, no debes ir, tu papá es esto o tu mamá es lo otro, y se queda. Y pues el niño después no sabe decidir a dónde ir. Y debemos de tener mucho cuidado, sobre todo con los adolescentes. ¿Qué pasa? Llegan al tribunal un joven de 16 años y dice, me quiero quedar con mi papá. Porque a lo mejor hay más libertades con papá. Claro. Pero ya cuando el papá le regaña, me quiero ir con mamá. Entonces, eso tampoco es bueno, que haya una inestabilidad en estar con uno y con otro. Es diferente a lo que es la custodia compartida, que creo que más adelante vamos a tocar el tema. Muy bien.
Siguiendo con esta cuestión de la custodia, al público que se está sintonizando en este momento, estamos hablando de la custodia de los hijos ante los tribunales. Debo preguntar, abogada, ¿la guardia y custodia es un convenio o es un proceso judicial? ¿Qué significa esto? La guarda y custodia es inherente a ser padre. O sea, nace tu hijo y ahí lo tienes, tú ejerces y decides. Es más, desde que nace tú decides si nace en un hospital público o en uno privado, ¿no? Y cómo lo vas a educar. Y la custodia, pues la tenemos. ¿Cuándo viene el conflicto? Cuando los padres se separan, o si fue hijo de madre soltera y después lo reconocieron, etcétera, o se van a divorciar, vienen los problemas en relación a la custodia. Entonces, allí puede ser que los padres lo decidan, que eso sería lo óptimo, que tomáramos una buena decisión y que hubieran verdaderos convenios de la custodia, y no que sea un tribunal quien desconoce muchas veces la situación que se vive en la familia. Entonces, pues de alguna manera a lo mejor nos hace falta un poco de información de que los padres lo deban decidir y no un tribunal. Pero pues si tenemos que llegar a ese momento, pues tiene que ser con el apoyo psicológico adecuado para que se tome esa decisión. Y ver con quién va a quedar, pero esto no quiere decir que si queda con un padre, el otro no lo va a ver. Ese es un detalle también. Por eso hay régimen de visita, hay custodia compartida, o sea, eso es lo ideal, que debemos de tener ese régimen de visita o custodia compartida. Eso es lo que le quería preguntar, abogada. ¿Qué pasa si se tiene la guardia y custodia, pero se interrumpe la convivencia con el menor? Que yo lo he visto en muchos casos, ¿eh? Mire, la Corte el año pasado decidió que el padre custodio que evite la convivencia con el padre no custodio será motivo, desde luego, con pruebas y análisis, etcétera, etcétera, de que le revoquen la custodia. Recordemos que las sentencias relativas a la patria potestad, a la custodia, a los alimentos, son sentencias que pueden ser modificadas por otra sentencia. ¿Por qué? Porque hay un cambio de circunstancia. A lo mejor yo le dejé la custodia a la madre, pero pues desafortunadamente fallece, bueno, pues me lo tienen que regresar, ¿sí? O si está enferma con una enfermedad terminal, hospitalizada, pues no puede ejercer la custodia, ¿no? Entonces hay ese cambio de circunstancias que se pueden dar, o a lo mejor la madre ya no lo puede cuidar, se lo da al otro. Y si ya no están los padres, los abuelos. Ahora, me nace la pregunta, estábamos hablando de los hijos que nacen en el matrimonio. ¿Qué sucede cuando la pareja no vivían ni en unión libre, no habían matrimonios, pero nace un hijo? ¿La custodia en ese caso, cómo se dirime, quién lo decide, o al igual corre la misma suerte como si estuviera casado los padres? Pues si el menor es reconocido por el padre, pues tiene que tener sus apellidos, pues tiene los derechos, tanto la patria potestad como la custodia, ¿no? Pero si no se ponen de acuerdo, también vamos a tribunales. Las señoras que no quieren dejar ver a los hijos, regularmente se dan las mamás, que no quieren que el varón que no les provee alimentos, etcétera, que no vea al hijo, que no le procuró el parto, bueno, pues no, que no lo vea, ¿no? Cuando realmente los dañamos, porque es necesaria la figura paterna, ¿no? Fíjese, abogada, que lo que yo veo es que en un divorcio o en una separación, en el caso, llámese matrimonio, una cuestión de concubinato, he percibido, la evaluación que yo hago es muy subjetiva, de que el coraje que tengo sobre mi cónyuge, o sea, quien fue mi pareja, lo desquito a través del hijo. Usted decía algo hace rato, los convenios que llegamos usted y yo, simplemente no los respeto porque mi coraje lo estoy desquitando a través del hijo. Sí, desafortunadamente, pues yo he comentado con algunos psicólogos y me dicen, el detalle es que en las separaciones, cualquiera que sea, matrimonios o simple unión, no aprendemos a dejar de ser pareja para ser solo padres y convivir por el bien del niño. Entonces, ese es el problema. Se pierde el objetivo, llegamos al coraje de, pues no quiero que lo veas. Tenemos la idea de que si no me pasas pensión alimenticia no tienes derecho a ver a tu hijo, y eso no es cierto. Aún el padre que no proporcione alimentos puede ver a su hijo en convivencia. ¿Por qué? Porque el derecho no es del padre, la convivencia es un derecho del niño, hijo, claro, no del padre. ¿Y quién lo Esto decide? no quiere decir
que yo esté invitando a los varones que no paguen pensión. Al contrario, deben dar un poquito más, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la madre o el padre custodio, con el dinero que le dan, le tiene que alcanzar, ¿sí? Hasta donde le proporciona, ¿no? Me gusta la diferencia que nos acaba de explicar, el hecho de que el derecho de los alimentos o la obligación de los alimentos, dependiendo cómo lo queramos ver, el derecho y la obligación de los alimentos no va relacionado con la custodia. O sea, una cosa es si pago o no la pensión y una muy distinta es el que si puedo convivir con mi hijo. Porque nos decía hace rato que la convivencia con el menor no es decisión de los padres. No es derecho de los padres. No es derecho de los padres. Es derecho de los menores. ¿Por qué? Porque los menores, como todo niño, deben de vivir en un ambiente cordial, bueno, psicológicamente estable, hasta donde mejor podamos, una educación. Bueno, lo óptimo sería que vivieran en un hogar con el padre y la madre, pero si es disfuncional, bueno, ya se separaron, no importa, pero por eso debe haber la convivencia. Yo, por ejemplo, les digo cuando hago convenios en esta situación, me dice, es que yo quiero ver a mi hijo todos los fines de semana, me dice el señor, le digo, a ver, espérese, su esposa trabaja, de lunes a viernes, la señora está, levántate, cepíllate, báñate. No tiene. No hay convivencia, es pura orden, entonces tiene que ser un fin de semana para cada padre, para que haya esparcimiento. Y también que el papá no custodio de repente haga tarea, porque no hace tarea. O sea, el niño es muy cómodo que con el padre no custodio son puros lugares recreativos. Entonces, debemos de ver que la convivencia también sea integral, de responsabilidades, pero también de esparcimiento, ¿no? Para el padre no custodio. Déjeme hacer una pequeña pausa a la entrevista. Para la gente que se está sintonizando en este momento, estamos hablando de custodia de los hijos ante los tribunales y nos acompaña en el estudio la abogada Ana Guadalupe García Caballeros. Bien, quiero mandar un cordial saludo a la licenciada Laura Aceituno, al contador Enoch Aguilar, a Jarumis Gallegos Cruz, a la doctora Magali Juárez Arellano, a Rosa Isela Valdés Ruiz, a Hugo Álvarez, a Wilfredo Fabián, al contador Wilfrido Gómez Álvarez, a la licenciada Marisol Solís, también a Carlitos Rojas. A Enoch Aguilar le parece un excelente programa, una excelente invitada. También considera a Armando Cordero Herdes una excelente ponente. Muy bien, seguimos hablando, damas y caballeros, público que nos sintoniza en este momento, acerca de la guarda y custodia de los hijos. Y vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a hacer un pequeño resumen. Nos decía, abogada, váyame guía, si voy mal, corríjame, los hijos hasta los 7 años, la ley dice que preferentemente se queda con la mamá, pero nos explicaba que en ese sistema era como antes, había una razón social histórica, ¿no? El hecho de que antes el papá trabajaba, el papá era el proveedor y la mamá ya quedaba al cuidado de los hijos, pero eso se ha modificado. Esto significa que por el hecho de ser mujer no tiene garantizado en forma automática el cuidado de los hijos, la custodia de los hijos a los 7 años. Pero también nos explicaba que los hijos después de los 7 años son los que el juez los manda a llamar previo a una evaluación psicológica. Debe cuestionar o debe interrogarlos para que ellos decidan con quién quieren quedarse en la custodia, ya sea el papá o ya sea la mamá. Pero también nos decía el hecho de que la custodia puede ser un proceso judicial, pero también puede ser un convenio. Sí. Y nos estaba sugiriendo que la custodia de los hijos debería mejor de ser un convenio y no un proceso judicial. Quiero entender esto, abogada, que hay mayor daño si la custodia lo llevamos a un proceso judicial a que lo pudiéramos convenir. Sí, pudiera haber un mayor daño porque no todos los niños son iguales. Cada caso es distinto. A un niño le puede ser muy atractivo ir a un tribunal, pero a otro no. ¿Sí? Entonces, no sabemos, dependiendo de la cuestión cultural, emocional que tengan. Recordemos también que estas custodias se dan en casos de violencia familiar. Entonces, allí el juez, una vez probada la violencia, definitivamente el juez no le puede dar al padre violentador.
hasta que haya tal vez superado su problema emocional y ir a terapias y acreditarlo en el expediente, puede cambiar posteriormente. Pero eso es importante. Muy bien. ¿Qué acciones deben emprenderse si ya tenemos la guarda de custodia convenida o resuelta a través de un proceso judicial? Si cambian algunas cuestiones como por ejemplo la persona que tiene la custodia debe cambiarse de domicilio o cambiarse de estado o en algunos casos cambiarse de país. ¿Qué acciones se deben seguir en ese caso? Bueno, para el cambio de domicilio siempre se debe de notificar al padre no custodio el cambio de domicilio y se debe justificar a través de un incidente el cambio de domicilio. O sea, el cambio de domicilio no es porque pues me quiero ir a vivir a otra ciudad. A lo mejor el menor tiene una enfermedad que la ciudad donde hace mucho frío le daña y tiene que ir a otra cuestión, o la madre tiene un mejor trabajo, o sea, hay que justificar realmente. O un daño, por ejemplo, un temblor dañó la casa. Sí, bueno, me tengo que ir, o un problema de salud del niño, de la madre, donde la van a tratar en otra ciudad y es más cómodo para ellos. O el trabajo de la mamá o del papá. Sí, entonces, pero no es nada más que agarro a mi hijo y me voy y luego te hablo por teléfono y ya estoy viviendo en Sonora, ¿no? O sea, no es así. Lo óptimo sería que hiciéramos todo esto, pero si hablamos de realidades, en los tribunales esto se da todos los días. No se avisa, se van. Ese es un problema. Lo mismo sería cuando se cambian de estado de país. Sí, de estado, sí. Es a través del mismo incidente. Tiene que ser un incidente que se justifique ese cambio. Muy bien. Quiero aprovechar también a preguntarles si la guardia y custodia es mediante un juicio. Quiero aprovechar su experiencia que tuvo como magistrada de la Sala Superior. ¿Qué elementos toma en cuenta el juzgador a la hora de dictar una sentencia en cuanto a este tema? Bueno, cuando se dicta la custodia, en primer lugar se debe de allegar de todos los medios probatorios para que tengan la certeza que el menor va a quedar bajo la custodia con el padre que le dé una mejor educación, una mayor protección, que realmente lo cuide, lo provea emocionalmente, en alimentos, en educación, en todo el aspecto que conlleva a la patria potestad. Eso no quiere decir que el padre no custodio no haga lo propio los días que le corresponda la convivencia. El hecho que le quede al padre custodio, el otro no debe hacerse a un lado. A veces confundimos esa parte, ¿no? También en los momentos de convivencia o en la custodia compartida, pues el padre no custodio debe hacer lo propio. O sea, tenemos que seguir con esa. La Corte ha decidido precisamente esa parte, que el menor debe de quedar donde esté mejor acorde a las pruebas que tengamos. No tenemos que, lo que decíamos al principio, no necesariamente con la madre. ¿Sí? Puede ser con el padre. O sea que en un juicio puede ser que el cuidado del menor quede en el papá, porque sea donde tendrá un mejor desarrollo moral, psicológico, sí, un desarrollo social. Entonces decíamos hace un momento que el hecho de ser mamá no significa hoy por hoy que la garantía de la custodia quede en su poder. Así es, si me permite leer tantito una jurisprudencia de la Corte. Guardia y custodia de los menores de edad, la decisión judicial relativa a su otorgamiento deberá atender a aquel escenario que resulte más benéfico para el menor. Y leo nada más una parte donde dice: así las cosas, el juez habrá de valorar las especiales circunstancias que concurran en cada progenitor y determinar cuál es el ambiente más propicio para el desarrollo integral de la personalidad del menor, lo cual se puede dar con ambos progenitores o con uno solo de ellos, ya sea la madre o el padre. Correcto. Ahora, abusando de lo que usted nos decía, me nace entonces la curiosidad. La persona que tramite la guardia y custodia podría, al terminar el juicio, no favorecerle la sentencia. Así es. Puede no favorecerle, o si le demandan la guardia y custodia, el otro progenitor puede reconvenirle también la guardia y custodia, o la retención del menor si la tiene, si ya lo tiene el otro padre. Entonces, ahí es cuestión de desahogar todo el caudal probatorio necesario, y aquí se debe de tomar en cuenta también que los abogados seamos muy honestos en el desarrollo de las pruebas, en
en todo lo que se vaya a dar, porque hay niños de por medio, ¿sí? Entonces los jueces también deben de vigilar correctamente este proceso para que se dé lo mejor y cumplamos con esta jurisprudencia. Entonces, abogada, quien tramitó la guardia y custodia y la sentencia no le resulta favorable, simplemente buscaba ser, en este caso, el progenitor, la persona que iba a cuidar, iba a tener la guardia y custodia, al no favorecerle la sentencia, se convierte que no va a tener la custodia. Así es, quedaría en manos de la otra persona. De la otra persona. Que en este caso quien fue el demandado. Sí, es más, se lo pongo más complicado. Hay ocasiones en que ni el padre ni la madre son óptimos para cuidar al menor. Tienen que entrar los abuelos. Los abuelos. Y en los casos más remotos, el DIF. Entra en función la casa hogar. Oiga, me llama la curiosidad, si no queda en manos ni de papá ni de mamá, queda en de los abuelos, pero los abuelos tuvieron que haber entrado en juicio o por su propia naturaleza. Hay que llamarlos. Okay. Cuando ya vemos que no, todos tienen que ser oídos y vencidos en juicio. Tenemos que ver quién de los abuelos es más óptimo. No hay preferencia que el paterno que el materno. Fíjese que me llamó la atención y la curiosidad, ¿no? Mamá entabla la demanda para que sea el quien quede la custodia, papá se vuelve el demandado, pero durante el juicio el juez dice que no son aptos ni papá ni mamá, así que la sentencia ni le favorece ni a uno ni al otro y terminan los abuelos quedándole la custodia del menor. Así es. Qué interesante ese asunto. Recordemos que lo importante es respetar los derechos del menor y privilegiar el interés superior del niño. Oiga, eso aprovechando y lo tengo dentro de mis notas, háblenos un poco acerca del interés superior del menor. El interés superior del menor es privilegiar por sobre todo lo que sea más óptimo para el niño. En primer lugar, debemos evitarlo y llevarlo a un tribunal, pero si no podemos, bueno, lo vamos a llevar, pero cumpliendo los protocolos, ¿sí? Llamándolo a través de una entrevista psicológica y si no podemos decidir, si el niño no puede decidir a dónde va a ir, entonces ya le vamos a hacer un estudio psicológico completo con una serie de baterías proyectivas, etcétera, que los psicólogos saben, y ahí se puede decidir. Regularmente es la prueba psicológica quien nos va a dar más o menos la idea a dónde tiene que ir el menor. Y todas las demás pruebas, ¿no? No sé, se me ocurre, a lo mejor pues el padre está peleando la custodia del menor y es militar, por ejemplo, y está 8 días de la semana, no 7, 8 de la semana, en su trabajo, pues ¿a qué horas va a cuidar al menor? Claro, la probabilidad que le den la custodia es muy difícil, ¿no? Así es. Ahora, hablando del interés superior del menor, hace un momento nos decía que realmente quien tiene el derecho de decidir en quién debería ser el menor, porque es el beneficiado o lo afectado del cuidado del papá o de la mamá, ¿no? Pero depende mucho de su edad. Claro. No podemos, un niño ya cumplió 7 años y 2 días, ya puede decidir, no. Un niño de 7 años realmente no tiene la capacidad de decidir dónde puede estar mejor. Por eso nos hablaba de la evaluación psicológica que se necesita para que el juez pueda determinar si es apto para decidir con quién. Bueno, y también para que el juez se pueda dar cuenta en la comparecencia si el menor fue manipulado para su comparecencia. Claro. O sea, no es nada más que vengo a comparecer, porque luego los niños en las audiencias, sí quiero estar así son una maquinita, ¿no? No quiero estar con mi papá, porque mi papá no nos da dinero, porque mi papá, no me lleva a ningún lado, mi papá no me, nos pega, ¿no? Vemos que el niño, y te dijeron lo que ibas a decir, no, nada más me dijeron que yo viniera acá, pero el niño llega así muy serio. Entonces, la labor de los psicólogos es muy importante. Ya contamos en el Poder Judicial con un psicólogo asignado a cada juzgado, que pues no se da abasto, pero para este tipo de entrevistas están ahí los psicólogos. Eso es muy bueno. O sea que en resumen no es tan sencillo o no es tan fácil como pudiéramos pensar. Es mi hijo, se queda conmigo porque soy la mamá o porque soy el papá o porque gano más o porque gano menos. No son razones objetivas para poder definir la custodia del menor. Pues eso es precisamente lo que queremos evitar. El interés superior del niño es enfocarnos a qué es lo mejor para el menor, no para los padres. El padre podrá tener mucho dinero,
y decir, bueno, es que yo lo puedo tener en una escuela privada y lo voy a llevar a no sé dónde y con O al mejor grado académico. Entonces, pero eso no es suficiente para que lo tengas. A lo mejor la madre es una empleada demostrador, pero con un gran esfuerzo, pues hace un trabajo para llevar a su hijo a una escuela pública, hacer tareas con él, educarlo, proveerlo, etcétera, ¿no? No necesariamente la cuestión económica ni la cultural. Sí, como usted decía, aunque sea egresado de Harvard, No puede ser apto no para... puede ser apto para tener al menor. Claro, podría ser una mala influencia el hecho que se quede en la custodia de los hijos, ¿no? Así es. Muy bien, quiero hacer otra pausa, para saludar a Bulben. Nos manda saludos a usted y a mí. Gracias. Gulfrano García, el contador también Jorge Enrique Padilla Argüello, Carlos Méndez, también le mandamos un saludo a Evita López Corso, a Maritza Caballeros Carpio. Le parece un excelente ponente. Gracias. Aprovechando, dice Jorge Enrique Padilla Argüello, le pregunta, abogada, ¿qué pasa cuando el obligado a la pensión simplemente dice que no tiene ingresos para pagarla? ¿Qué acciones y qué consecuencias hay para esa falta de cumplimiento de los deberes alimenticios? Bueno, mire, ya ahorita la pensión, desde que se demandan los alimentos, pues ya no se le pide permiso al deudor. Se giran los oficios para descuento siempre y cuando tenga un trabajo establecido, ¿verdad? Donde perciba un salario, aunque luego renuncian. Él dice cuando no tiene. Cuando no tiene, habría que acreditar que realmente no tiene, ¿sí? Porque no es nada más decir no tengo trabajo, ¿sí? Tengo que acreditar que no tengo trabajo, pero ando carro del año, o ando parrandeando, o me voy de vacaciones pues, al claro, extranjero, no sé. ¿Cómo no tengo dinero, no? Entonces, esas cuestiones son las que se tienen que probar en juicio. Ahorita ya se mandan oficios a la Comisión Nacional Bancaria de Valores y vienen todas las cuentas al SAT, toda la investigación de las propiedades, si está dado de alta en el ISSSTE, al ISSSTE, o sea, todo eso para saber esa cuestión. Y por el otro lado, si realmente el padre pues dice no tenerlo, la madre puede decidir, o quien tenga la custodia y pida los alimentos, puede decidir llevarlo a la vía penal. Se me ocurre, abogada, voy a plantear el caso así de manera muy sencilla. Se demanda la guarda y custodia, se obtiene una resolución favorable, ya sea en el papá o en la mamá. La pregunta es, ¿esa sentencia favorable que se obtuvo en el papá o en la mamá para la guarda y custodia, es una sentencia que permanece por mucho tiempo en favor? No, las sentencias de patria potestad, custodia, alimentos, causan firmeza, pero no son cosa juzgada definitiva, porque si hay un cambio de circunstancias, también puede cambiar. A lo mejor al padre que le dimos la custodia, en ese momento era una buena decisión, el juez así lo tomó, pero ahora cambiaron las circunstancias. ¿Es nuevo juicio? Es un nuevo juicio. Se puede hacer, si fue en un juicio de controversias del orden familiar, se puede hacer vía incidental o independiente, también otra controversia del orden familiar. Si se dedujo de un divorcio, se puede hacer en ejecución de sentencia. O sea que la persona que obtuvo una sentencia favorable por la custodia debe conservar los elementos que lo llevaron a obtener esa sentencia. Estoy entendiendo que si los elementos que me llevaron a obtener una sentencia favorable cambian, entonces esa sentencia no me sirve de nada. No. Entonces, ganando la custodia en un juicio o en un incidente, ¿podría yo perderla? Claro. Sí, lo podemos perder, y lo que comentábamos anteriormente, si yo no permito la convivencia de mi hijo con el padre no custodio, es un motivo para que cambie la custodia. Porque fíjese que una de las cosas que lo que yo he visto, o el componente social que puede resultar en comentarios de amigos, compadres, reuniones, fiestas, es que generalmente la persona que no tiene la custodia, cuando le corresponde, recibe de la persona que lo tiene cualquier invento, que el niño no quiere salir, que se enfermó, que hubo un incidente y que por lo tanto no lo puede ver, y son de las cosas que de pronto el padre no custodio entra en un proceso de desgaste. Ahora, usted nos decía, esa cuestión de no permitir el custodio, de incumplir, ya sea con el convenio o incumplir con el sentido de la resolución, puede provocar que la persona que tenía la custodia lo pierda. Sí, puede provocar. El no permitir esa convivencia,
Ahí es un error del padre custodio el no permitir la convivencia. Lo que usted dice es de todos los días, el que no permitan la convivencia, el que ya llegó tarde, que si llegó 5 minutos, que si no me lo trajiste, o sea, eso es un pretexto y yo no entiendo por qué los padres no entregan a los menores. El padre custodio pues tendría otra actividad que hacer y que se vaya con el padre o la madre que no es custodio, entonces no hay ningún problema para que pudiera darse, eso sería, repito, es lo óptimo que pudiera darse, pero siempre tenemos problemas en la cuestión de la custodia porque si nos dan una custodia compartida que me toque mitad de periodos vacacionales, pues ahí sí cuentan el día de calendario hasta con minutos, ¿no? Y ahora te toca a ti, y ahora no me toca a mí. Por eso es muy importante que los jueces o nosotros como abogados en los convenios, aunque digan que ponemos hasta el día de la primera comunión, nos decía un abogado, pero es importante decir qué periodo, ahí te pones de acuerdo, ahí te pones de acuerdo, es un problema real para que tengan más conflictos. Sí, porque queda la voluntad, a las ganas. No, es que a mí me toca primero, no, que a mí después el segundo periodo, es que mis vacaciones, ¿no? Y así, mire, hay una solución muy buena que ponen los jueces. Años pares, primer periodo con la madre, años nones con el padre. Uno y uno, se va intercalando. Oiga, lo voy a decir muy fríamente y quizás no sea la expresión correcta, pero el menor se vuelve una cosa. Sí, desafortunadamente, perdemos, y lo hacen los propios padres, eso es lo que, sí. Por la falta, y no crea que todos, digamos, por la falta de información cultural, no, se da en todos los niveles sociales. Oiga, y quiero aprovechar para decirle que en ocasiones esos padres se reconcilian o en ocasiones esos padres forman sus vidas por aparte, resuelven su problema emocional, pero quienes quedaron fregados fueron los hijos. Sí. Luz María Cervantes Méndez, le mandamos un saludo. Ella pregunta y dice, si el padre no tiene dinero, puede cuidar al niño, hacer la tarea con ellos, ir a las juntas de la escuela mientras la madre trabaja. Claro que sí. Ella comenta eso, ¿no? Quiero entender que la custodia en ese caso quedaría al papá. Sí. Aquí estamos invirtiendo los papeles anteriores, ¿no? Si la madre tiene un buen trabajo, bueno, pues que el padre quede pues tal vez no sea la palabra correcta, de amo de casa, ¿no? Claro, lo que nos decía hace rato, que quien niegue ser mandilón miente. No, pues es colaboración, ¿no? Es ya en este siglo XXI así es, ¿no? Claro, sí tiene razón. Lo cual es muy bueno y pues los felicito. Y además considero que siempre he dicho que la figura del padre jamás lo va a sustituir la mamá, como tampoco la figura de la mamá jamás lo va a sustituir el papá. Quisiera hacer un paréntesis ahí, sí. Ahorita que habla de ese tema. Cuando los padres se separan, yo siempre les digo, las nuevas parejas no son los nuevos papás de los hijos. No es la nueva mamá, o sea, si el señor tiene 3 novias, pues el niño ya tiene 3 mamás. Si la señora igual tiene 3 papás. No, la nueva pareja de mi papá o de mi mamá, pues tiene su nombre, es Juan, es Pedro, es Luis, o sea, es Petra, etcétera. Si le quiere decir tío, como sea, pero no es el nuevo papá. Y los primeros que lo deben de saber son los hijos. No esperemos que se los diga el padre no custodio, porque el padre no custodio se lo va a decir de otra forma. Claro. Entonces, lo mejor sería, pues, quien tenga la nueva pareja decirle, y desde un principio decirle a los hijos, ya no vivimos juntos, ya estamos separados, pues tenemos opción de una nueva relación. Y es que desafortunadamente, abogada, y creo que usted y yo no estamos capacitados para hablar del tema psicológico, sin embargo, es inevitable decir que en esa división, en ese conflicto, en ese choque, en esa decisión, si se queda con usted o conmigo, terminamos dañando a los menores de edad. Sí, sería muy conveniente que después de ese proceso, es más, la separación es un duelo. Y cuando se termina una relación, pues lo ideal es ir al psicólogo. Y eso ayudaría mucho a saber cómo lidiar con la pareja y con los hijos. Y el tema psicológico es lo que menos traemos, ¿eh? Sí, no queremos, todo el mundo dice no estoy loco, creemos que ir al psicólogo es esa parte, ¿no? Entonces, sería muy importante un respaldo psicológico para las parejas y para los hijos. O sea, que la garantía de provocar menos inestabilidad a los hijos sería que en ese conflicto de los padres
la ayuda psicológica a los hijos les permitiría tener un mejor desarrollo, porque al final el conflicto fue de los padres, no de los hijos, porque finalmente el hijo se pone, ahora sí que entre la estaca y la pared, porque no puede odiar a papá porque es su papá, y finalmente la mamá, pues ahí son cuestiones que los hijos, y desafortunadamente, abogada, nosotros cuando estamos en conflicto en el matrimonio, no vemos el daño que le estamos provocando a los hijos. Y el problema hijos. es que no nos damos cuenta que lo que nosotros estamos influyendo ahorita en nuestro hijo, que tenemos la custodia y que la podemos seguir teniendo, nos va a ocasionar problemas en la adolescencia del hijo o posterior. Qué pena. Abogada, quiero terminar con una pregunta que lo dijo al principio, pero me gustó y fuera del aire hablábamos de esto. Naturalmente tienen sus excepciones, pero vamos a hablar de la regla general. ¿Realmente la custodia, la guardia y custodia de los hijos, nos lo llevamos en convenio o nos lo llevamos en juicio? Lo ideal sería que ni en convenio ante tribunales. O sea, lo ideal sería no llegar a tribunales. Nos ponemos de acuerdo cómo quedamos con los hijos. Lo tenemos que plasmar porque si es un divorcio, pues lo tenemos que escribir. Y con la cultura que tenemos que tiene que estar escrito, bueno, pues hacemos un convenio y nada más lo sometemos a consideración del juez, lo ratificamos y no tienen por qué ir los hijos. En su experiencia, ¿hay mayor daño entonces para los hijos cuando la guardia y custodia se somete a un tribunal? Sí, sí, porque también hay un desgaste de parte de la pareja. Claro. Damas y caballeros, pues hemos escuchado en la voz de un experto. Me parece que la conclusión, si alguno de ustedes se encuentra en esta situación, la abogada que nos visita en esta ocasión sugiere, claro, hay veces que es inevitable, abogada, del asunto del convenio, porque a veces falta esa sensatez, esa prudencia en los padres, y no hay de otra más que someterlo a una jurisdicción. Sin embargo, usted ha dicho algo que me gusta y comparto su punto de vista. Yo creo que en la medida como exhibimos a los hijos en un proceso judicial, creo que hay una mayor afectación. Y en la medida en cómo convenimos la guarda, la custodia, sin necesidad de entrar a un desgaste, creo que finalmente los hijos van a salir beneficiados y también nosotros vamos a salir beneficiados, porque cuando veamos a sufrir a nuestros hijos producto de la inestabilidad que nosotros le producimos, pues no creo que haya un padre que disfrute ver a sus hijos sufrir, ¿no? Sí, lo ideal es eso, la custodia compartida es lo mejor. Abogada, antes de terminar, ¿algún libro de texto que nos quiera recomendar? Pues en especial en custodia no, pero los libros que edita la Suprema Corte de Justicia de la Nación, toda la colección en materia familiar, donde viene patria potestad, custodia, tutela, adopción, divorcio, todos esos libros son muy buenos, vienen muy sintetizados, traen la jurisprudencia exacta, el comentario, la doctrina, eso es pues muy bueno. Oiga, y las jurisprudencias, hay que estar al día con las... Seguramente alguna mamá, algún papá que nos está escuchando tendrá lo más seguro alguna dificultad de esta naturaleza. Si alguien quisiera ponerse en contacto con usted, no sé qué tan dispuesto estaría, y si su respuesta es sí, que nos pudiera proporcionar su teléfono para poderla contactar. Sí, es el 961-12-242-37. 961-242-37. Pues, estimado público, ahí tenemos los datos de la invitada de hoy, la licenciada Ana Guadalupe García Caballeros. Considero que es la persona adecuada para proporcionarnos una consejería o una asistencia jurídica. De tal manera, hace rato nos decía ella de manera brillante, y yo compartía su punto de vista, el hecho de que si evitamos el proceso judicial en la custodia de los hijos, sería mejor. Sobre todo, finalmente los beneficiados y los afectados son ellos. Abogada, le agradecemos, la verdad, la asistencia a esta entrevista. Y aquí la invitación es de que siempre se asesoren, que traten de asesorarse, 1 o 2 opiniones. Oiga, que no busquen a la comadre, ¿no? O al amigo, sí, al compadre. No, ellos no. Son los peores consejeros, ¿eh? Asesoría jurídica, y si ya no pueden pagar a un abogado, hay defensores públicos que pueden asistir a los tribunales, al DIF, donde les pueden asistir correctamente para evitar conflictos posteriores. A mi parecer nos ha dado luz, nos ha dado información interesante, y yo creo que con los elementos que nos ha dado, pues tenemos sobre todo ya un poco de rumbo, sobre todo para saber la decisión que vamos a tomar en favor de los hijos, que son los beneficiados o afectados. Estimado público, quiero agradecerles a ustedes por la asistencia a este programa, y el próximo
lunes tenemos otra cita ustedes y yo aquí en Público y Privado a través del programa Hechos y Derechos. Les agradezco, soy René Ruiz y de nuestra parte les mandamos un abrazo. Feliz noche. Hasta luego. Gracias.